Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Muy buenas tardes, amados y amadas de Iglesia Vida Nueva. Un abrazo fraterno, que el Señor les bendiga. Ya estamos de regreso en este año ya 2023, 11 de enero del año 2023. Desde aquí, desde Horacio Aranguis, 645, arrancamos con nuestro estudio bíblico. Damos gracias al Señor por permitirnos estudiar su palabra con profundidad. Así que prepare sus apuntes ahí, su lápiz, y vamos ahí a entrar en materia. Vamos a Efesios 5, vamos a estar viendo los versos 16 y 17. Ya nuestro pastor José nos hablaba ahí con respecto a los versos anteriores. Ahora vamos a ver el por qué, ¿no? Vamos ahí entonces a Efesios 5, versos 16 y 17. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo. Interesante. Porque los días son malos. Nuestro pastor entonces venía abordando la temática ahí con respecto a lo que el apóstol Pablo viene haciendo hincapié a la iglesia. Un llamado a vivir como sabios y no como necios, ¿cierto? Y nuestro pastor nos hacía ver cuál era la diferencia entre uno y el otro. Y ahora el apóstol entonces Pablo nos da el porqué, considerando un factor de un bien que hoy es tan escaso. Si miramos el tiempo como un reloj, pero viene el tiempo que cada vez es menor, es más corto, y el tiempo en el que estamos viviendo, los tiempos en los que estamos viviendo. Aprovechar el tiempo que vivimos, puesto que además sabemos, ¿cierto? Y recordamos que no somos dueños de nuestras vidas. Eso nos lleva a mirar entonces con profundidad este llamado que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia ahí en Éfeso, y hoy a nosotros en estos imperativos de Dios a la iglesia Vida Nueva. Mirar con profundidad esto desde la mirada, desde la óptica de administradores, como buenos administradores de la multigracia de Dios, así como lo considera el apóstol Pedro. Así debemos entonces mirar, porque somos administradores de nuestra vida y de cómo las vivimos en estos tiempos. Porque los días no son buenos. Esto nos invita a mirar entonces dos ideas importantes, y vamos a ir ahí al griego, y esta primera nos dice exagorazo, que significa redimir, y kairos, tiempo. Redimir incluye la idea principal de aprovechar, pero también nos habla esta expresión del griego de comprar, de adquirir, comprar del mercado para el uso propio, para jamás venderse de nuevo. Aprovechar el tiempo nos lleva entonces ahí al griego, al redimir, y nos lleva también a lo que es nuestra vida como creyentes, nuestras vidas que han sido compradas por Cristo, el Hijo de Dios, a precio de sangre, para darnos una vida eterna con Él, para no volver atrás. Entonces, ese exagorazo de redimir, que significa redimir y que nos da estas ideas, que también incluye este de comprar. Entonces, redimir, aprovechar el tiempo, considerando entonces esta expresión, porque hemos sido redimidos por Jesucristo, el Hijo de Dios, nos lleva entonces también a aprovechar el tiempo, considerando esta, y el kairos implica un tiempo especial. Aprovechar el tiempo en redimir, en el kairos, implica un tiempo especial, una oportunidad ofrecida, y la podemos resumir en una frase: la verdadera sabiduría, contraria a la necedad, es hacer el mejor uso
posible de cada tiempo especial que Dios nos regala y nos permite vivir. Los días malos hace referencia a la oposición, a las tinieblas que gobiernan este mundo. Y a esa nos enfrentamos. Por eso nos dice, aprovechen el tiempo, porque los días son malos. Aprovechen el tiempo que están viviendo, porque los días son malos. Nos lleva entonces a mirar con responsabilidad, nos lleva a mirar con sentido de la eternidad, nos lleva a mirar con vivir vidas con propósito, y estas son agradar a quien nos llamó. Los días son malos, referencia a este mundo contaminado, que tiene sus días contados. Vivir aprovechando el tiempo para también dar a conocer ese mensaje que ha cambiado su vida y la mía. Estos conceptos de Efesios entonces nos llevan a mirar y considerar. Mientras nos esforzamos en vivir aprovechando cada minuto de nuestra vida, de la cual somos administradores, preocuparnos, esmerarnos en manifestar a través de nuestra vida práctica. Hablaba al pastor, le hablaba a mi padre, hablábamos antes de grabar. Papi, esto nos lleva directo a la vida, fe práctica, nada más. No hay evangelio por título. La iglesia evangélica, porque eso es religión. Nos lleva a vivir vidas prácticas, la fe práctica. A eso nos está invitando. Y eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos, porque los tiempos son malos. Necesitamos vivir una fe práctica para también ser capaces de discernir estos tiempos malos que estamos viviendo y entender que cada oportunidad que el Señor nos da, nos regala, no la podemos dejar escapar. Aprovechar cada minuto de nuestra vida, como si fuera el último. Aplicando vivir como sabios, no como necios. No por la religión, no por el cargo, no. Simplemente. Y lo que debe mover nuestra vida es para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cada oportunidad que el Señor nos regala, esto no solamente se enmarca en algunos aspectos de la vida cristiana que usted me podría decir, y me los podría enumerar, sino que abarca en forma integral del creyente. Esto es, miremos, anoté algunos aspectos: la salvación, aprovechar el tiempo considerando mi salvación personal, la eternidad, lo que me espera, vivir sabiamente, aprovechando el tiempo teniendo en mente la salvación, la vida eterna, el servicio en la obra. A veces se mira con tanto desprecio el servicio en la obra, como que si el pastor es al que le estamos dando cuentas, o no, si el pastor que me llamó, es el Señor el que nos ha llamado. Y cada oportunidad que se presenta, se le está hablando a los nuevos convertidos ahí en el discipulado, en el servicio, es una oportunidad que el Señor nos está dando para poder servirle, no algo, mirarlo como algo, no, si quiero, no sigo más, no, lo dejo ahí, no. Ayer le hablábamos hay una sorpresa que al final del estudio lo voy a dar con respecto al domingo que vamos a tener en el tiempo de la predicación, un tiempo de administración especial para los niños, ¿no? Y hay unas hermanas ahí que de forma voluntaria se ofrecieron juntos a sus ayudantes para poder llevar a cabo este trabajo. Y nosotros les hablábamos que ellas se constituían como voluntarios, no como una fuerza simplemente laboral gratuita, sino como facilitadores de milagros. Puede sonarle, ¿qué está diciendo? Sí, facilitadores de milagros. Porque mientras nos disponemos en ese servicio, en la obra que el Señor nos ha llamado, su gracia se derrama, y mientras servimos a través de nuestro servicio, edificando a otros también, el Señor permite que ocurran estos milagros en las vidas. Le decíamos, mientras la iglesia esté ahí escuchando el mensaje de la palabra, porque queremos que los tiempos
hemos agotado nuestros tiempos de culto dominical, considerando que vienen personas no convertidas, personas nuevas, optimizando el tiempo, pero que el mensaje de la palabra, como cada aspecto, pero principalmente el mensaje de la palabra, pueda correr con tranquilidad. Y a veces hay situaciones que distraen y es la parte que el Señor está ahí apuntando al corazón, y mientras estas hermanas han dispuesto a servir en la obra, a través de su servicio, van a permitir que también niños puedan ser ministrados a su edad, como sus padres también puedan recibir esta palabra y ser un facilitador de esa obra que el Señor quiere hacer también en cada vida. Por eso, el disponernos como servidores del Señor, de forma voluntaria, como servidores del Señor, cualquiera sea la área, hay un sinfín de labores al interior de la iglesia, del cuerpo. Nos lleva a considerar también en esto, ¿no? En mirar con diligencia cómo andéis, no como necios ni como sabios, aprovechando bien el tiempo. Amén. He sido llamado a servir en esta área. Amén. Lo hago con inteligencia, con sabiduría, entendiendo que el Señor me llamó y por ¿no? Por este servicio también el Señor quiere bendecir a otros. Porque si no, no tendría sentido. Sería para vanagloria humana y no buscamos eso. También nos involucran en el todo como padres, como madres. Discernir los tiempos que no son buenos. Aprovechando el tiempo. Como hijos. Como abuelos. Como trabajadores. Nuestros trabajos ahí, ante nuestras jefaturas, ante nuestros compañeros, ante a quienes podemos quizás tener al cuidado nuestro o bajo nuestra responsabilidad. Esto todo lo resumimos entonces como creyentes integrales. Porque cada una de estas cosas que hemos mencionado, estos aspectos, son regalos de Dios. Dije, no solo abarcando, pensando en una área, sino en el completo del creyente. Y que cada área de estas, el ser padre, el ser hijo, el ser un obrero de la obra, la salvación, la vida eterna, son un regalo y no la podemos dejar escapar como si esta fuera una perla gloriosa. El ¿por qué? ¿Para qué? Nos dice, para darnos a la tarea de entender y para esto estar dispuestos a pagar el precio. Hay que pagar un precio. Les hablábamos también, lo voy a nombrar nuevamente a los chicos allí ayer también, con respecto a que podemos vivir ahí la vida rutinaria tal como vamos, al ritmo que vamos. Y podemos ir en la carretera de la fruta y hay taco y ahí se demora, pero también existen caminos alternativos en los cuales uno puede pagar y ahorrarse, ¿no? ese viaje. Por ejemplo, si usted va al Paraíso, si se va por la carretera de la fruta, a veces puede ser muy largo ese viaje, pero está la oportunidad de irse por Santiago, pagar los peajes y avanzar y llegar en un tiempo prudente. También en la vida cristiana práctica se nos da esta situación, como la grafico. Está la forma de poder seguir viviendo sin entender los tiempos, sin marcar el paso, pero también está el llamado del Señor y el desafío a ir por esa otra milla. Por eso que hay que pagar el precio, por eso que hay que dar un mayor esfuerzo, una mayor entrega, una mayor búsqueda para alcanzar las almas que el Señor está llamando en este tiempo. Por eso es necesario estar dispuestos a esto y abrazarlas como si hubiésemos encontrado un tesoro. El 5:17 nos dice, no actúen tontamente. Esta es otra versión, no actúen tontamente. La Reina Valera lo dice, por tanto no seáis insensatos. La TLA, la traducción lenguaje actual, la dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Sabiamente, entendiendo, aprovechando el tiempo, y ahí remata ahí diciéndonos, no seáis insensatos, no viviendo tontamente, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor.
que sabemos que es buena, agradable y perfecta. No solo abarcando los términos generales de la vida, sino también en todos estos aspectos que hemos considerado y que hemos enumerado. No solamente en entender en el no robarás, en el no matarás, sino también en la vida integral del creyente. Y cada una de estas áreas de la vida, todas juntas con sus dilemas propios y especiales a los cuales nos tenemos que enfrentar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, en su parte A, dice: Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él. Consagrados. No solamente en una área de mi vida, sino que en el todo. Como un buen administrador de lo que el Señor nos ha regalado, como responsables también de nuestras vidas. La descripción paulina del estilo de vida que se espera de un creyente, de un seguidor de Cristo, nos da entonces por sentado que este estilo de vida no es posible que se genere automáticamente. Requiere ser hablado, requiere ser enseñado, requiere ser estudiado a través de la luz de las Escrituras, requiere una rendición total de nuestra voluntad, de nuestra humanidad, de esa posición cómoda, y ir en busca de cumplir la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Me gustaría concluir esto. Son solo 2 versos. Imagínense cuánto más nos está hablando el Señor. Me gustaría invitarle ahí al libro de Salmos. Salmos 39, versos 4 y 5. Nos dice: Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente completa vanidad todo hombre que vive. Quiero concluir con esta consideración de este salmo. Vivir sabiamente, entendiendo que los tiempos se acortan y los tiempos no son buenos, nos lleva, así como el salmista, a decir: Señor, hazme saber que mis días tienen un término y que mi edad no es como nada delante de ti. Así de sinceros ante el Señor. Señor, ayúdame a ver que mi vida es frágil y que tengo que aprovechar el tiempo. También a mirar como nos dice Santiago con respecto a la vida. Santiago capítulo 4, verso 14. Se me pegan aquí las hojitas. Ahí ya llegamos. 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos a leer completo ahí el 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Neblina. Considerando que ese es así como lo grafica Santiago, que la vida es como la neblina, que la vemos y de repente no es nada, se fue, salió el sol. Señor, hazme saber mi fin. Señor, entender que la vida es como la neblina, así de frágil. Para aplicar este término de poder aprovechar los tiempos. Y me gustaría finalizar con el Salmo 90. Salmo 90, verso 12. Salmo 90, verso 12. Moisés. Me encanta este texto. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, hazme saber que en este cuerpo, en esta tierra, mis días tienen un fin. Que la vida es como la neblina, así de frágil. Y enséñame, Señor, a vivir mi vida, a contar mis días, trayendo a mi corazón sabiduría. Porque los tiempos no son buenos. Son los tiempos que nos ha el Señor llamado a vivir. Y en este tiempo el Señor también quiere obrar.
a través de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos y hermanas, este llamado, y no nos vamos a cansar de invitarles a sumarnos, no restarnos. Necesitamos sumar, entendiendo, no la cantidad como también le hemos dicho, sino que entendiendo que los días son malos, que este mundo decadente tiene sus días contados. Por lo tanto, necesitamos entender eso, discernir los tiempos en los cuales estamos insertos viviendo y aplicar a nuestra vida, poder vivir con sabiduría, aprovechar cada aspecto de nuestras vidas, como familia, como padres, como creyentes, como obreros de la iglesia, de la obra del Señor, para poder ser una iglesia relevante, una iglesia que refleja el poder de Cristo, una iglesia que en estos tiempos donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, hay creyentes que exteriorizan a este Jesucristo que vino a rescatar sus vidas. Y esto nos desafía a todos nosotros, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los más adultos, a los más mayores, para cumplir con el propósito por lo cual fuimos comisionados. Y este es predicar a Jesucristo resucitado, que vino a rendir su vida para, por medio de ella, entregar a la humanidad salvación y vida eterna. Si el Señor viene hoy, si el Señor viniera hoy y nos pidiera cuentas del tiempo que nos ha regalado, abarcando el todo del ser humano, pero mirándolo como creyentes y de todos los aspectos que desciframos, ¿qué le diría usted al Señor? Una buena pregunta. Y un buen motivo para levantarnos nuevamente y comenzar a vivir como que si este fuera el último minuto de nuestra vida. Creo que sin duda seríamos un impacto para esta ciudad donde el Señor nos ha puesto. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque usted habla en todo momento. Señor, quizás hemos leído 1000 veces un texto, un libro, quizás, Señor, de su palabra, pero en cada oportunidad usted, Señor, a través de su Espíritu Santo, habla una y otra vez, Señor, a nuestros corazones. Y nos está desafiando en este tiempo que hemos venido estudiando como iglesia la carta a los Efesios. Señor, ayúdenos a llevar por práctica lo que hemos escuchado. Señor, primeramente nos has hablado de lo que es ser un hijo suyo, lo que es ser la iglesia. Pero ahora, Padre Santo, nos estás desafiando con lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Señor, y a lo largo de estos miércoles, nos llamas una vez más, Señor. Hoy nos llamas a vivir sabiamente porque los tiempos, Señor, no son buenos. Que debemos redimir el tiempo, debemos, Señor, aprovechar el tiempo. No dejándonos, Señor, llevar por cosas vanas, por cosas, Señor, que no producen ninguna bendición a nuestras vidas, sino que mirando en lo eterno. Y esto abarcando en cada área de nuestras vidas, Señor. Vivirlas como que si fuera el último minuto de nuestras vidas. Como que si ya, Señor, no supiéramos si vamos a estar mañana. Por eso debemos vivir con tal grado de urgencia y de responsabilidad. Entendiendo que la vida es frágil, así como lo dice Santiago. Entender que los días son cortos, como lo explica el salmista. Y como Señor Moisés a través de ese Salmo 90:12 nos dice que podamos traer a nuestro corazón sabiduría. Es lo que necesitamos, Señor, para vivir en estos tiempos. No estamos reclamando por los tiempos que nos tocó vivir. Te damos gracias, Señor, por haber permitido nacer en este tiempo. Pero ayúdanos, Señor, a tomar práctica, Señor, de lo que hemos escuchado y realmente que podamos vivir sabiamente como hijos suyos para ser la luz y la sal que tanto necesita este mundo. Señor, si hay alguien con alguna necesidad en esta hora, la presentamos ante sus plantas y en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que esa obra de sanidad, ese milagro en esta hora, a través de estas pantallas, Señor, que no son impedimentos para ver su mover y su poder, sea obrando para gloria de su nombre. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Se lo pasan los minutos volando. Ayer en el culto de oración, ahí un muy buen tiempo en la presencia del Señor. Estuvimos hasta un cuarto para las 10 ahí. Y no nos dimos cuenta. Después los hermanos no se querían ir abrazándose. Eso es lo que produce, ¿no? El poder estar ahí en comunión y ante la presencia del Señor. Invitarles para lo que queda de semana. Mañana el discipulado de los nuevos convertidos. El día domingo, nuestro culto matutino 11:30. Recuerde que la escuela dominical está suspendida hasta marzo, ahí que vamos a avisar con tiempo. 11:30 comienza el servicio. Y también les vamos a adelantar una hermosa bendición. Los días 21 y 22 de enero nos visitará nuestro amado amigo, pastor, misionero, Mariano Epul. Estará visitándonos acá en nuestra iglesia, así que ya prepare ahí ese tiempo para poder gozarnos con nuestro amado misionero y también recibir una palabra del Señor por sus labios. Así que invitarles, súmese. Esa es la invitación, y que el Señor les bendiga y nos estamos encontrando en los próximos días. Un abrazo. Bendiciones. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu